Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a arrancar con la tercera clase. Aprovechenlas. Si no vieron, ya están cargadas la primera y la segunda. Véanse eso porque va siguiendo una línea sobre lo que es un poco meterse en el negocio del real estate, el negocio inmobiliario, cómo meterse y cómo empezar a lograr despegar de lo que es un trabajo fijo, cómo empezar a conseguir la libertad financiera, cómo empezar a manejar tus tiempos y cómo empezar a escalar un negocio. En esta clase lo que vamos a hablar es el real estate como un vehículo de libertad financiera, ¿sí? Tenemos que entender que el real estate es un negocio, como muchos negocios tiene diferentes etapas. Estas diferentes etapas son etapas que uno va a ir escalando y que va a ir conociendo y que va a ir integrando a su vida a medida que vaya perfeccionándose y vaya avanzando. Y son diferentes niveles. Digamos, en este negocio que es tan amplio, no es lo mismo los ingresos de una persona que se dedica a alquileres o administración que una persona que hace desarrollos inmobiliarios de lujo. Está dentro de lo que es el real estate, pero el negocio, los ingresos en el mismo negocio son muy diferentes. Cuando uno entra en este negocio, no podemos pretender el primer mes que estamos trabajando vender un departamento o una casa de 2 millones de dólares, sino tenemos que entrar de a poco. Sobre todo porque entrar de a poco, que es un poco lo que hablo en otras clases, es porque uno tiene que empezar a generar una mentalidad de riqueza, uno tiene que empezar a generar una mentalidad de ganador. ¿Cómo haces para ponerte a hablar con una persona que te va a comprar una casa de 2 millones de dólares cuando vos no facturás ni siquiera a lo mejor 500 dólares mensuales en tu vida? Entonces no hay una lógica en eso, entonces te va a costar mucho. Tenés que ir generando un nivel y tenés que ir generando un nivel de conciencia. No necesariamente para vender una casa de 2 millones de dólares necesitas vivir en una casa de 2 millones de dólares, sino lo que necesitas es empezar a generar esa mentalidad y empezar a generar ese conocimiento. Yo he asesorado a mucha gente que tiene muchísimo más dinero que yo, pero la pude asesorar bien porque conozco el mercado, porque tengo tiempo para caminar el mercado. Muchas veces los empresarios quieren invertir en un lugar y no tienen el tiempo para recorrer, caminar, ver las oportunidades que hay. Entonces, en ese ámbito, si te preparás bien, podés vender algo que está muy por arriba de tus posibilidades, pero con otro tipo de conciencia. ¿Por qué es importante como vehículo? Es simple, y lo explico simple como para que se entienda. Yo cuando empecé a laburar en esto, había un montón de gente, un montón de amigos que trabajaban a lo mejor en laburos re piolas, en un local de ropa de moda, estaban bien empilchados, tenían buenos contactos, pero ganaban un sueldo. A lo mejor trabajaban en un shopping, trabajaban 8 o 10 horas, y a sueldo de lo que era Argentina en ese momento ganaban 500, 600, 700 dólares, 800 como mucho. Y lo que te permite este negocio es, a lo mejor, con una operación mediana o mediana para abajo, ganar lo mismo que ganás en 6 meses o ganás en un año, venderlo en una operación. Normalmente en la mayoría de los países se paga la parte compradora y la parte vendedora. En algunos no, pero en la mayoría sí, y normalmente genera una comisión entre un 5 y un 6%. O sea, hablar de un producto de 100.000 dólares, una casa en un barrio, un departamento en un dormitorio, o un departamento de dormitorio en una zona no muy buena, un terreno, 100.000 dólares es como un ticket bajo, y calculale que vos estarías ganando, con una comisión de esa, estarías ganando entre 5 y 6.000 dólares. Entonces es un negocio muy interesante, pero también tenés que tener paciencia para entenderlo, paciencia para que empiece a resultar, porque no es automático, a veces hay un montón de vendedores que
tenemos suerte, yo he tenido suerte al principio y después tuve tiempos de estancamiento, pero hay veces que tenés suerte y metés una buena operación y agarrás una buena cantidad de dinero. Lo importante es que cuando tengas suerte sepas que ese dinero no quiere decir que al otro mes van a entrar 2 operaciones más, sino cómo administrarlo y cómo invertirlo también para generar más cantidades de consultas, ¿sí? El real estate es una de las pocas industrias que te permite escalar. Es una de las pocas industrias que te permite escalar con ingresos bajos. ¿Qué te quiero decir? Hoy por hoy una persona que quiere arrancar, hoy en el 2026, no hace falta que tenga una mega oficina, unos megas muebles, un mega auto, una mega camioneta, un sistema de publicidad enorme. No, hay muchos vendedores que nacen con una marca personal. Por ejemplo, se generan un Instagram, empiezan a generar contenidos, empiezan a subir las fotos de las propiedades que tienen a la venta, empiezan a mover y empiezan a generar un movimiento en sus redes sociales donde es un movimiento que genera 0 gastos, no tenés prácticamente gastos. Si podés invertir en publicidad para generar que un aviso se mueva más, lo vas regulando vos y entrás de a poco. Entonces, a medida que vas vendiendo, podés ir escalando el negocio. Hay gente que arranca vendiendo un terrenito de $15.000 y a lo mejor después de 10 años ya tiene una inmobiliaria montada con empleados, hasta muchos, como yo, en un transcurso de 10 años ya terminan haciendo un edificio, terminan haciendo un loteo, terminan haciendo inversores. Es un negocio escalable que te permite arrancar de abajo. Ahora vos me decís, hay negocios, no hay todos los negocios son escalables, no sé, tenés que invertir en una industria y decir, bueno, mínimamente necesitas máquinas, necesitas un montón de materiales, un montón de inversión inicial para arrancar. Otra cosa interesante del mercado inmobiliario es que nosotros trabajamos a nivel de comisiones. Muchas veces en el mercado inmobiliario, prácticamente si te sabes mover, no se siente mucho la crisis. Yo siempre el ejemplo que doy es, si esta tasa vale 10 pesos, esta tasa vale 10 pesos y vos te sale a hacerla 8, te sale a hacerla 10, si la vendés en 12 ganás dinero, si la vendés en 8 perdés. Entonces, según el mercado como se vaya regulando, ese es tu punto de equilibrio. El inmobiliario vende para terceros, por lo menos el intermediario, apenas arrancás, vendés para terceros. O sea, que si esta tasa se vende a 8, a 10 o a 12, el que la hace tiene una rentabilidad según eso. Pero nosotros tenemos un porcentaje de comisión para el precio que se venda. O sea, que si la persona que vende la tasa la necesita vender a 8 porque necesita liquidez, va a perder plata. Pero nosotros no vamos a perder plata, vamos a ganar una comisión sobre lo que se vende. Entonces, esa es una de las ventajas. La otra ventaja que tenés es que no necesitas un stock de mercadería propio. No es que vos tenés que ir y decir, bueno, tengo que invertir en comprar, no sé, una pilchería, tengo que comprar todos estos jeans, todas estas remeras, todos estos buzos, todas estas camperas, todas estas zapatillas, tenés que tener guardado eso. No, acá tenés un stock que pertenece a terceros, a una desarrolladora, a un cliente que quiere vender su casa, su departamento, otra que quiere alquilar. Ese stock a vos no te genera un gasto fijo y es algo que puedes ir ampliándolo, puedes ir generando más cantidad de propiedades, menos cantidad de propiedades, algo que lo vas controlando vos. Lo único que tenés que tener es un buen lugar donde mostrarlo y saber cómo mostrarlo y cómo publicitarlo. Tampoco necesitas un lugar físico para guardar todo eso, ¿sí? Bueno, eso es lo más interesante del negocio, por eso es tan escalable. Y lo interesante de esto es que si vos querés meterte en este negocio, tenés que empezar de a poco, ¿no? Tenés que empezar a entender cosas básicas y tenés que empezar yo lo que siempre recomiendo es empezar de a poco a vender. Por ejemplo, si vos sos una persona que vive en un barrio de clase media, ahí ya tenés un montón de mercado. Tenés el vecino que quiere vender, los abuelos donde la casa le quedó más grande y quieren irse a algo más chico, las personas que fallecen y la gente vende la herencia que le quedó, un terrenito que se transforma, un local comercial que se alquila,
una cochera. Tenés millones de negocios dentro de tu barrio donde podés desarrollar. No quieras, si vivís en un barrio de clase media, ir a comercializar la mega torre porque no perteneces a ese ámbito, no es tu entorno. No quiere decir que tengas suerte y puedas sacarlo, pero va a ser más difícil. Lo que tenés que tratar de hacer es empezar a profesionalizarte dentro de tu entorno y a medida que vas generando ingresos, ir cambiando un poco tu entorno, que es lo que cuento en la otra clase. ¿Cómo cambias tu entorno? Empezar a hacer actividades que te relacionen con otro tipo de gente. Pero mientras tanto tenés que hacerte profesional dentro del entorno que vos tenés. Al club de barrio que vos vas, a dónde te movés, a qué colegio van tus hijos. Tu entorno, tenés que moverte en tu entorno y hacerte profesional de eso. Y después de a poco vas a ir escalando. Obviamente que la imagen y los contactos que necesitas para vender X propiedades de cierto nivel, hoy a lo mejor no las tenés. Entonces tenés que moverte e ir aprendiendo el negocio de ese lado. El entorno va cambiando, a lo mejor yo te estoy diciendo en tu barrio, a lo mejor sos una persona que vive en una zona donde hay mucho campo y decidís arrancar porque tu tío, tu primo o un vecino tiene un campo y conoces mucho de vacas, conoces mucho de siembra, de soja, de tierra y a lo mejor arrancás en un mercado de eso y un campito hoy no vale a lo mejor menos de $500.000. Es lógico, lo mismo para una persona que está en una industria, lo mismo para una persona que vive, no sé, en el mar y tiene terrenos con vista al mar. Vas moviéndote de esa manera. Lo interesante de este negocio, vuelvo a repetir, es que lo vas escalando. Que vos arranques en el punto 1 no quiere decir que tu objetivo no esté en el punto 10 y te vayas haciendo un plan de crecimiento y un plan de ir escalándolo. Como te dije antes, arrancás siendo intermediario. Básicamente, intermedias una operación de venta, de alquiler, de canje o lo que sea entre una persona que vende y una persona que compra. Así es como se arranca el negocio. Después lo vas escalando. Puede ser una persona que tiene un comprador, que tiene un terreno, y ese terreno se puede hacer un edificio, y a lo mejor ya con un arquitecto generaste un proyecto y saliste a buscar inversores para hacer ese edificio y ahí no solamente lo vendés, sino que formás parte del desarrollo. Lo mismo para un barrio, lo mismo para un campo, lo mismo para una industria, un shopping, una galería comercial, lo que sea. Y después lo que haces, una vez que empezás a generar ingresos, no solamente pasás a ser el desarrollador, muchas veces pasás a ser el inversor de tus propios desarrollos o pasás a ser el inversor de las oportunidades que vas encontrando. Muchos inmobiliarios hacen mucha diferencia porque empiezan a tener un capital, están todo el tiempo en la calle, están todo el tiempo viendo oportunidades. Cuando una oportunidad, por ejemplo, una persona necesita vender algo porque realmente tiene un apuro económico, normalmente esa propiedad ni sale a la calle, la compra el mismo inmobiliario o su círculo chico. Y ahí están realmente las verdaderas oportunidades. Eso en lo que estamos hablando de la escala y la venta y todas esas cuestiones. También tenés otro tipo de escalas, podés seguir subiendo infinitamente. Por ejemplo, hoy a la tarde tengo una reunión con un grupo con un fondo de inversión que es de Estados Unidos que quiere invertir acá en Punta del Este y estamos hablando de números mucho más grandes y a movimientos mucho más grandes. Pero todo a su medida de tiempo. Después puedes arrancar, básicamente hay gente que se dedica a los alquileres. Conozco gente que le está yendo muy bien y que fue escalando. ¿Cómo fue escalando? Mirá, mi tía tenía un departamentito en alquiler, lo amuebló, lo subí a Airbnb, me empecé a tener una buena rentabilidad y después lo que hice fue generar una publicidad para otra gente que tenía departamentos, ayudárselo a amueblar y ayudarle con el proceso de poder subírselo a las plataformas, alquilárselo y te vas quedando con un porcentaje. Conozco gente que tiene 20, 30, 50 departamentos de esa manera, pasa a tener 50 propiedades, rentabilidad por 50 propiedades sin haber invertido un peso. Simplemente lo que hace es manejarla profesionalmente, ser responsable, ser honesto, le da la rentabilidad que le tiene que dar a su cliente y él se va quedando con un porcentaje. Pero ¿qué pasa? A lo mejor te estás quedando con un porcentaje
entre el 5 y el 10% del alquiler de una propiedad donde vos no invertiste un mango. Es súper interesante. Hay otra gente que conozco que arrancó, resulta que vivía en un edificio, nadie quería agarrar la administración del edificio, tampoco es nada de otro mundo administrar un edificio, y lo que hizo fue tomar ese edificio, lo empezó a administrar, a cada propietario, no sé, había 40 departamentos, a cada departamento le cobraba $30, aprendió el negocio y hoy a lo mejor tiene 30 o 40, 50 edificios en administración. Que vuelvo a repetir, lo que me interesa de esta clase es que entiendas que el negocio es súper escalable. Y quiero también que entiendas es que vos no podés entrar a este negocio pensando que vas a vender un shopping entero, porque automáticamente te venís para abajo y no vas a entrar nunca porque te frustrás muy rápido. Es como decir, empezás a jugar al fútbol, o ahora que estamos con el tema del mundial, empezás a jugar al fútbol y porque no, en un año no vas a jugar un mundial te deprimís. No, necesitas todo un proceso. A lo mejor necesitas, no sé, empezaste a jugar a los 10 años y recién fuiste a los 25 o a los 30 al mundial. Esto es exactamente igual. Lo interesante es que el nivel más bajo, ¿qué puede ser? Que vendas un terrenito de $20.000. Por ejemplo, en Rosario, terreno de Rosario, Buenos Aires, barrios abiertos, $20.000. Pero la mayoría que arranca con un terrenito de $20.000, si se mueve bien, puede estar vendiendo 3 o 4 terrenitos por mes. Entonces ya empieza a tener un ingreso mucho más grande de lo que tendría en un trabajo fijo. No solamente escalable, sino la libertad que te da. Hoy el negocio inmobiliario no es que tenés que estar 8 o 10 horas sentado en una oficina. Hoy fuiste a visitar la propiedad, le generaste las imágenes, la ficha, la tasaste como corresponde, la subiste a todas las plataformas, hiciste alguna campaña publicitaria, pusiste tu número de celular, tu WhatsApp, y empezás a generar las llamadas, eso como una manera de hacerlo, ¿no? Y muchas veces puedes estar en la playa haciendo un trámite, tu celular pasa a ser tu oficina, y vas agendando y vas manejando mucho tus tiempos. Y no es un negocio donde tenés que estar encerrado como en una fábrica 8 o 9 horas haciendo lo mismo. Es bastante dinámico y te da bastante libertad. Eso es una de las cosas más lindas de lo que tiene el negocio inmobiliario. ¿Por qué te voy dando casos simples? Para no hablar de todo de la teoría, sino de casos simples de cómo se va manejando. Yo me acuerdo que cuando tenía 20 y pico y había arrancado este negocio, a mí me encantaba ir a remar o irme a la isla en la lancha, y yo me acuerdo que estaba en la lancha y me sacaba una foto y decía, no, estoy en la plena, subí los avisos, estoy negociando y estoy con el celular en la isla esperando que me llamen para generar una reunión, esto, lo otro. A lo mejor me ponían 3 días a la semana de visita. En esos 3 días de semana que me ponía de visita, estaba en Rosario, y el resto de los días los disfrutaba de otra manera. Tengo el jardinero que me está pasando y pasando y pasando, espero que se escuche. Y me daba muchísima libertad, o a veces decía, bueno, me voy a tomar 5 o 6 días, me voy a otra provincia, me voy a otro lugar de vacaciones, igual me llevaba el celular, igual iba todo el tiempo, estaba atendiendo. El negocio inmobiliario es un negocio que te da mucha libertad, y a su vez es un negocio que trabajás las 24 horas del día. ¿Por qué trabajás las 24 horas del día? Porque estás todo el tiempo hablando con la gente, diciéndole a qué te dedicás, dando una tarjeta personal, vas a hacer deporte, la gente te pregunta a qué te dedicaste, te pregunta, mirá, tengo una casa. Bueno, estás todo el tiempo en tu personaje de real estate, en tu profesión. No es un trabajo que vos lo dejás en tu casa y no va. Y también es importante que, como tenés un mecanismo de publicidad, de avisos dando vuelta, hay gente que a veces te llama a las 10 de la mañana y hay gente que justo pudo ver algo a las 8 de la noche. Te mandaron un WhatsApp y está en vos si lo atendés o no lo atendés. A mí me gusta atenderlo y no me gusta dejar pasar ninguna oportunidad. Así que bueno, un poco es esto lo que quería comentarles.
lo importante del real estate como vehículo de libertad. Tenés que entender esto. Si vos sos una persona que está buscando libertad financiera, esto puede ser un camino muy importante. Si sos una persona que quiere salir de eso del trabajo fijo, de depender siempre de alguien y esto y lo otro, este es un negocio que te va a permitir hacer eso. ¿Por qué te va a permitir hacer eso? Porque muchas personas que arrancan esto tienen su trabajo fijo, a lo mejor trabajan 8 horas por día. ¿Por qué trabajan? ¿Por qué tienen ese trabajo? Porque necesitan mantenerse, necesitan pagar el alquiler, necesitan comprar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor salen de ese trabajo y le dedican 2 o 3 horas más. Y no solo que le dedican 2 o 3 horas más, muchas veces hay mucha gente que tiene trabajos fijos que le permiten dentro del trabajo tener tiempo para leer, para averiguar, para capacitarse, para estar con un teléfono y estar contestando algunos mensajes o generando algunas publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Entra al negocio inmobiliario, aprende, no deja su trabajo fijo, sigue aprendiendo el negocio. Cuando va teniendo alguna venta, va administrando ese dinero de manera inteligente y a lo mejor cuando ya ve que el negocio ya tiene muchas propiedades a la venta, ya aprendió y ve que el negocio inmobiliario ya le está dando lo mismo o por lo menos un 80% de lo que le da su trabajo fijo, ahí deja su trabajo fijo y se dedica de lleno al negocio inmobiliario. No hace falta que renuncies a tu trabajo para dedicarte al negocio inmobiliario. Eso por un lado. Y bueno, esto es una masterclass que estoy dando de manera gratuita para la gente que se quiere empezar a enterar de qué se trata esto. Pero obviamente que en la academia no hablamos solamente de esto, hablamos en diferentes niveles también. Hay gente que ya tiene inmobiliaria y quiere ver cómo saca mayor provecho a su inmobiliaria, si segmenta y tiene equipos de vendedores para cada uno, cómo hace para generar proyectos, cómo hace para agarrar proyectos más grandes. Hay gente que piensa cómo hago para generar proyectos propios, cómo hago para desarrollar proyectos propios. Hay gente que tiene desarrollos y me contacta y me dice cómo hago para mi desarrollo se venda más rápido, cómo hago para sacarle mayor rentabilidad, cómo hago para conseguir inversores, cómo hago para conseguir proveedores que se comprometan con la empresa. Y así hay un montón de escalas. Esto que estoy dando es una masterclass para la gente que recién arranca y la gente que se quiere meter en el negocio inmobiliario. Pero dentro de la academia tenemos diferentes niveles de aprendizaje. Como lo digo, tenés que arrancar por algo, tenés que empezar a desarrollarte y créeme que este negocio es genial. Y otra cuestión que es genial de estos puntos que te conté, es genial porque lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Es una profesión, no es como el abogado que puede ser abogado solamente en su lugar, ¿sí? Esto es una profesión que si aprendés a vender, aprendés el negocio inmobiliario, te podés ir a vivir a cualquier parte del mundo y vas a operar de la misma manera. Porque tiene que ver con trabajo personal, tiene que ver con saber de propiedades y tiene que ver con saber vender y saber cómo venderte vos. Así que, bueno, espero que te haya gustado, te escucho en los comentarios y cualquier cosa me pueden escribir por privado.